El Instituto Mexicano de la Radio presenta Luchando por la Justicia. De los especialistas a tus oídos. Luchando por la Justicia. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos de Luchando por la Justicia? Esperando que se encuentren muy bien y que tengan un viernes espectacular. Yo soy Jessica Torres y nos escuchamos a través de Ciudadana 660 del Instituto Mexicano de la Radio. Invitarles como cada viernes a escuchar el contenido de este programa, así como diversa información que generamos con tanto gusto para todas y todos ustedes. Y el día de hoy tenemos a un súper invitado, quien ya nos ha acompañado en otras ocasiones, aquí en el IMER Radio, y él es el abogado Óscar Cruz Barney, y pues él fue presidente del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados, cuenta con una amplia experiencia en temas de derecho comercial y cuenta con diversas publicaciones para el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, y recientemente publicaron el libro El vino y el derecho, y bueno, es sobre esta obra tan interesante que nos va a platicar nuestro querido invitado Óscar Cruz Barney. Bienvenido a Luchando por la Justicia del IMER Radio. Muchísimas gracias, Jessica. Un placer estar aquí contigo y con tu auditorio. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ti, querido Óscar. Y platícanos de qué va esta obra del El vino y el derecho. ¿De dónde surge esta idea? ¿De dónde sale esta propuesta? ¿De qué va este contenido? ¿Cómo es que se nos ocurrió, no? Fíjate que hace algunos años, antes inclusive de que fuera yo presidente del Colegio de Abogados, se acostumbraba a hacer una cena de fin de año y dar una conferencia, ¿no? Darle un giro académico siempre a la cena. Y en una de esas conferencias, que me invitaron a mí a impartirla, decidí hablar un poquito sobre el vino y el derecho. Y cuál es la relación que existe entre la producción, la comercialización, la venta, pues el consumo del vino en México. Esto fue, pues no sé, hace 15 años, casi 20 años. Y ahí quedó la inquietud, digamos, de trabajar en algo un poco más serio. Publiqué primero un artículo en el Anuario Mexicano de Historia del Derecho sobre el tema, y luego me puse a trabajar ya en un texto de mayor calado, platicando con Héctor Fix Fierro, que en paz descanse, comentando pues sobre los temas que había que abordar en el libro. Insistía en que había que entrar no solamente al régimen jurídico del vino en México y del vino pues en la Unión Europea, Francia, España, los países tradicionales, sino también en las regiones de producción en América Latina. Y esto pues hizo que el texto se ampliara bastante, al menos en sus objetivos, y finalmente en el mes de marzo de este año sale la primera versión, digamos, de este libro. Es un libro publicado por la Universidad de Bordeaux y el Instituto de Investigaciones Montesquieu de la Universidad de Bordeaux, conjuntamente con el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Eso en su primera edición, digamos, que fue una edición exclusivamente electrónica, que está pues disponible en el Instituto de Investigaciones Jurídicas. Y más recientemente, es decir, hace unas semanas, apareció ya la versión en papel, en donde además de la Universidad de Bordeaux, el Instituto de Investigaciones Montesquieu y el Instituto de Investigaciones Jurídicas, participa la Universidad Autónoma de Chihuahua, que es una universidad que ha estado trabajando con gran éxito en la formación de los productores vinícolas del estado. La Facultad de Ciencias y Tecnología, FACIATEC, de la Universidad de Chihuahua, tiene una escuela de formación, digamos, agrícola para el desarrollo vitivinícola del estado. Están produciendo muy buenos vinos y hay un interés, pues, importante en esta materia. Y ellos, pues, me hicieron el honor de apoyar, pues, o subirse a la edición de manera que se pudiera sacar en papel, que es lo que tenemos ya en la mesa en este momento. Oye, pues está muy padre este tema, pero justamente ¿existe alguna regulación jurídica? Porque, bueno, podremos pensar que, bueno, hablamos sobre la producción del vino, hablamos sobre la organización, de cómo estos grandes colectivos se ponen de acuerdo para poder generar este producto, pero ¿qué hay de su regulación jurídica, sobre todo por el consumo en México? ¿Es viable? ¿Hay algunas limitaciones sobre si es alguna sustancia prohibida, etcétera? Platícanos. Sí, mira, es muy interesante. De entrada hay que entender que, es decir, el vino no solamente es alimento y es cultura y es civilización, ¿no? Y el vino es un cultivo que modela el paisaje, lo cual permite que la industria vitivinícola no solamente produzca vino, sino que también produzca desarrollo turístico.
si tú no tienes maíz turismo o no tienes trigoturismo, pero sí tienes enoturismo. Y hay una modelación y ordenación del paisaje muy, muy interesante que también se va a regular. Y sí, bueno, como mencionas, hay una amplia regulación respecto de esta agroindustria vitivinícola que tiene que ver, por un lado, con los regímenes de producción, de tenencia de la tierra y la ordenación del cultivo, pues la forma del cultivo. En un momento dado, si se ha consolidado o se crea una denominación de origen o una indicación geográfica, pues tendrá una serie de reglas que cumplir en esa región en particular, que puede ser el tipo de uvas, si se puede regar o no, o solamente con agua de lluvia, los tiempos de cosecha, los tiempos de maduración, etcétera. Pero también después pasamos al embotellado y pasamos al etiquetado. Y hay toda una regulación referente al etiquetado, lo que debe de decir la etiqueta, lo que no puede decir la etiqueta. Incluye también la regulación, pues, los espacios de comercialización, de venta y de consumo. En el caso de México, hay un par de normas oficiales que abordan el tema de los alcoholes y del vino. Y efectivamente de las sustancias que se pueden adicionar o no al producto. Básicamente, sustancias que tienen que ver con la precipitación de las partículas dentro del vino, o bien del tratamiento que se le puede dar a las barricas, por ejemplo. Las barricas tienen que ser tratadas pues, para evitar hongos y demás. Es decir, hay una preocupación, digamos, desde siempre, desde el punto de vista del derecho, respecto de definir qué es vino, qué es un vino añejo, qué es un vino reserva. Y sobre todo, y es muy interesante, si uno ve desde un punto de vista histórico, los primeros trabajos que hacen los juristas medievales sobre el vino se preocupan en definir qué no es vino, ¿no? Por ejemplo, en materia de sucesiones y demás. Entonces, sí que hay regulación, en el caso de México, una ley general de la industria vitivinícola y de fomento a la industria vitivinícola, y además, como digo, diversas normas que se refieren a la producción en sí misma del vino, a los contenidos alcohólicos del vino, más la regulación de propiedad intelectual que tiene que ver con denominaciones de origen e indicaciones geográficas. Si bien todavía no tenemos ni indicación geográfica ni denominación de origen de vinos mexicanos, sí de otros productos, pero de vino todavía no. Se está trabajando en eso. Qué tema tan más extenso, porque nos haces pensar que hay mucha legislación que puede trabajar de forma coordinada y de forma conjunta para analizar este derecho de producción, de denominación de origen, de ciertos estándares de calidad y también de seguridad de higiene respecto de la producción del vino, no solamente en México, sino también del que se importa y del que Claro. se exporta. Pero en temas internacionales, por ejemplo, tú que eres experto en el Tratado de Libre Comercio, ¿cómo se vincula el tema del vino con el libre comercio? Pues mira, es muy interesante. Si hay un producto, pues, internacional, es precisamente el vino. Las exportaciones, por ejemplo, de la Unión Europea en materia vitivinícola son muy importantes, son muy relevantes. Es una agroindustria generadora de un número muy importante de empleos y de riqueza, digamos, y de generación de ingresos y de recursos económicos. En el caso de los tratados de libre comercio, y que de hecho le dedico un capítulo al tema en el libro, nos vamos a encontrar que, o sea, ya el Tratado de Libre Comercio de América del Norte contenía disposiciones sobre la obligación de respetar las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas, y el TEMEC amplía la regulación. Dentro del Tratado México, Estados Unidos, Canadá, que es pues el tratado sucesor del TELECAN, y vamos a encontrar disposiciones que tienen que ver con la obligación de cuidar y reconocer las indicaciones geográficas y las denominaciones de origen pues de los tres socios comerciales. Y el capítulo 3 del TEMEC se refiere al tema de la agricultura e incluye disposiciones aplicables al comercio de bebidas destiladas, de vino, de cerveza y de otras bebidas alcohólicas, con las obligaciones propias de un tratado comercial, es decir, trato nacional, no crear barreras encubiertas al comercio, la regulación sobre distribuidores y minoristas cuando estos puedan ejercer algún control sobre el acceso al mercado. Etiquetado, esto es muy interesante, es decir, hay limitaciones a lo que se puede exigir en materia de etiquetado en materia vitivinícola. ¿Qué tipo de palabras se pueden utilizar? ¿Qué términos no se pueden utilizar? Y sobre todo se busca evitar el engaño en el etiquetado, ¿no? Por otra parte, el capítulo 20 del TEMEC, que se refiere a derechos de propiedad intelectual, indicaciones geográficas y denominaciones de origen, bueno, contiene disposiciones también que rigen
la producción pues vitivinícola dentro de la región, ¿no? En el caso del Tratado de Libre Comercio entre México y la Unión Europea, pues el vino es uno de los principales productos agroindustriales de la Unión Europea que son exportados a México, ¿no? Para 2017, pues no sé, más del 6% de las importaciones agroindustriales de la Unión Europea fueron vino, $92 millones de vino importamos en ese año. Y es una importación que ha venido creciendo fundamentalmente de vinos españoles y de vinos franceses. También llegan italianos, llegan vinos portugueses, pero en mucho menor medida. Y Hay, sobre todo también, perdóname, Oscar, sobre todo también que pues estamos hablando de un producto que es 100% legal, que su importación y su exportación a nivel global es muy importante para diversas economías, no solamente de México, sino también del mundo. Y también esta parte bien importante y bien interesante, la denominación de origen y la calidad en dado caso que se pueda ofrecer en este punto. Pero querido Oscar, vamos a hacer una breve pausa aquí en el Imer Radio. No le cambien y volvemos en breve. Luchando por la justicia, para fortalecer tu conocimiento y que las diferencias individuales no sean argumento para justificar la desigualdad, el maltrato o la discriminación. En un momento regresamos. Luchando por la justicia, promueve el pensamiento de respeto a los derechos humanos. Continuamos. Amigas y amigos de Luchando por la Justicia, ya regresamos de una breve pausa aquí en el Imer Radio, todas las voces. Invitarles nuevamente a escuchar el contenido de este programa, así como diversa información que generamos con tanto gusto para todas y todos ustedes. Y como estábamos platicando en la primera parte de este programa, tenemos como invitado al doctor Oscar Cruz Barney, quien nos está explicando de su reciente obra, El vino y el derecho. Y antes de la pausa, nos platicaba sobre esta interesante relación comercial entre América, por ejemplo, México también, y países europeos, el cómo se dan estas relaciones comerciales y también entre el vino y el libre comercio. claro que sí. Estábamos hablando justamente del tema de la Unión Europea, es interesante. México tiene un tratado con la Unión Europea ya añejo, digamos, y hay una segunda versión ya negociada y cerrada pues en su negociación, pero que está pendiente de ser aprobada por el Senado mexicano y por la Unión Europea, por el Parlamento Europeo. En esa versión actualizada o modernizada del tratado se constituye una subcomité de comercio de vinos y de bebidas espirituosas, se incorpora al Tratado de Libre Comercio un acuerdo que se tiene desde 1997 sobre reconocimiento mutuo y protección de bebidas espirituosas, uno que se firmó en Bruselas, y se incluye una lista de las denominaciones de origen españolas, francesas, italianas, portuguesas, etcétera, pues de países miembros de la Unión Europea, que deberán de ser respetadas y reconocidas en México. Finalmente, en materia internacional, existe la Organización Internacional del Vino, que es una organización ya de mucha tradición y de mucho prestigio, que ve temas de etiquetado, de precisamente temas de salud, clasificación del vino, etcétera, y de la que México es parte. Y ahí tenemos el honor de ser delegados del Gobierno de México para, dentro de la Comisión pues, de Expertos Científicos en Derecho y Economía. Y la OIB ha hecho un papel muy relevante, digamos, en la construcción de la regulación y del derecho vitivinícola a nivel internacional, que luego se ha ido aterrizando en las regulaciones nacionales. En ese sentido, la participación de México en la OIB es especialmente relevante, digamos. Nos habíamos incorporado a la misma, hace un par de sexenios nos salimos, ya volvimos a entrar afortunadamente y con gran entusiasmo. La Secretaría de Agricultura está apoyando pues todas las gestiones ante la propia OIB. Pues Oye, Oscar, y justo ahorita, discúlpame que te interrumpa, pero ahorita que hablas y tocas este punto, ¿realmente hay apoyo al sector privado, a esta iniciativa privada, es decir, a los empresarios y empresarias que se dedican a la producción, a la siembra, a todo este gran comercio y producción de vino en México? ¿O es un área de oportunidad todavía que tenemos pendiente en México? Pero, a ver, nunca será suficiente el apoyo, ¿no? Hay que decirlo, o sea, sí que lo hay, pero como mencionas, sigue siendo un área de oportunidad y quizás el gran tema
que se tiene con la producción, venta y consumo del vino en México es el tema del IEPS, el impuesto especial sobre producción y servicios que se le aplica al vino mexicano y a los vinos de importación. Debe de quedar claro, pues, o debía de entender la autoridad que el vino, si el vino no es simplemente un alcohol, sino que el vino es un alimento, el vino es cultura, el vino es parte, pues, de la vida diaria y cotidiana, pues, de la alimentación. Y por lo mismo no tendría por qué estar grabado de la forma en que está grabado, que encarece mucho el producto y que impide en ese sentido un crecimiento más importante de la industria vitivinícola en México. Es una industria que todavía, pese a que México es el país, fíjate, con la producción de vino más antigua del continente americano, ¿sí? En México se produce vino desde el siglo XVI, es una industria que en el siglo XIX casi desaparece, se dedica básicamente a la producción de brandies y será en el siglo XX durante el periodo de sustitución de importaciones que viene un nuevo desarrollo de la industria vitivinícola. Entonces se requieren de mayores apoyos. Hay una ley de fomento de la industria vitivinícola que pues, se queda muy corta pues, en materia de fomentos y no hay grandes actividades ahí de apoyo a la industria o no las que pudieran darse en términos, por un lado, fiscales y por el otro, de promoción, de asesoría, de apoyo técnico, etcétera, en el campo. O sea, hay mucho que hacer todavía. Y sobre todo también lo que platicas de este impuesto que es Sí. costoso, que aumenta, incrementa de manera considerable el precio del vino y que realmente, bueno, pues si ya existe regulación respecto a su producción, respecto a las medidas sanitarias, respecto a la denominación incluso de origen, vaya, hay forma de poder reducir este impuesto, este IEPS que nos comentas, o es un tema que necesita voluntad política y por lo mismo, pues bueno, va a ser complicado de que se pueda llegar a ese puerto. Mira, es un tema que requiere de voluntad política, sin duda, porque a ver, este tipo de impuestos pues, son como la gallina de los huevos de oro. Hay un consumo importante, es un impuesto muy alto, genera ingresos importantes. Pero hay que cambiar un poco la ecuación, es decir, lo que habría que hacer, si no quieren eliminar el impuesto, pues sí reducirlo de manera que tengamos mayor producción, mayor consumo y mayor recaudación con una tasa menor, ¿no? O bien eliminarlo entendiendo que se trata, como digo, de un alimento, pero requiere ciertamente de una tarea, por un lado, desde el derecho en términos de plantear la reforma fiscal correspondiente y por otro lado, de voluntad política, ¿no? Por parte de las autoridades que se decidan a apoyar, ahora sí, pues, absolutamente al sector agroindustrial, que significa la industria vitivinícola, que genera empleos, que genera cultura, que modela el paisaje. En materia de enoturismo, por ejemplo, pues, es decir, México es una potencia turística y el enoturismo es una de las áreas más relevantes que podríamos desarrollar y detonar y que ya existe. Ya hay diversos estados de la República que tienen sus propias disposiciones sobre enoturismo. Hay propuestas de reforma a la ley, digamos, general de turismo que tenemos en México para incluir regulación específica y definiciones de enoturismo. Si pensemos que se imagine el auditorio lo que significa el turismo enológico. No solamente es el paisaje, es la cultura, es la comida, es toda esta parte artesanal, de folclore, etcétera. Es decir, es un turismo redondo, ¿no? Completo que ofrece la experiencia enoturística, ¿no? Ahí hay mucho que trabajar también. Este punto también me parece de lo más importante porque, como nos comentas, podríamos pensar que solamente nos centramos en el punto legal, en el punto de la regulación, en los impuestos que se genera a través de la producción y la venta y el consumo del vino, pero también hay un área de oportunidad bien importante para el turismo, para este sector de la población que disfruta de los viñedos, de la cultura, del consumo, incluso vinculado con la gastronomía. Pero querido Oscar, antes de que se nos acabe el tiempo aquí en la radio, quisiera que nos platicaras sobre otros casos de regulación en América Latina. ¿Somos los únicos o me imagino que también en Sudamérica debe haber mucha regulación, sobre todo por el caso de los argentinos y los chilenos que tienen un vino muy famoso? Claro, y justamente en el libro, que invito pues a nuestro auditorio a que lo consulten, se puede descargar de manera gratuita en la página del Instituto de Investigaciones Jurídicas, en sus dos versiones, la primera sobre electrónica y esta segunda que tiene algún cambio ya con la Universidad de Chihuahua, también es descargable. Ahí abordamos otros espacios de regulación. Desde luego, por un lado, Argentina,
que es considerado pues por algunos como uno de los países con mayor cultura vitivinícola del continente americano, ¿no? Es una región vitivinícola muy grande, la región argentina, y que tiene una regulación pues bastante amplia. Hay una ley general de vinos, hay una ley de denominaciones de origen, hay un plan estratégico vitivinícola consagrado en ley, hay regulaciones específicas sobre la regulación del vino, el uso de sacarosa, es decir, si ve uno la regulación de estos países, Argentina, Chile, por ejemplo, nos damos cuenta pues de todo lo que nos falta. En el caso argentino hay toda una listado, por ejemplo, de los nombres que se les pueden dar a las uvas, de los nombres alternativos que suelen utilizar también en la producción y desde luego las denominaciones de origen argentinas y sus diferentes categorías. En el caso de Chile, por ejemplo, Chile también tiene una larga producción vitivinícola, tiene unas regiones de producción amplias. Tú tienes en el caso chileno ya una clasificación muy clara de las regiones de producción, ¿no? La región vitivinícola de Atacama, la de Coquimbo, la región de Aconcagua, por ejemplo, y los diferentes valles, ¿no? Que integran cada una de ellas. La del Valle Central, que es quizás la más conocida, la del Valle de Rapel, que también se consumen en México vinos de esa zona, Maulé, etcétera. Es decir, Chile es otro ejemplo de regulación en donde se meten ya, cosa que no hemos hecho en México, a distinguir lo que es un vino reserva, lo que es un vino reservado, lo que es los diferentes niveles y categorías de vino que se pueden mencionar en las etiquetas. Por otro lado, y si nos vamos hacia América del Norte, tienes tú la regulación estadounidense, y es que ese es muy interesante, fíjate, porque en el caso de Estados Unidos, la regulación del vino se construye desde la prohibición original de producción de alcohol y de comercialización de alcohol. Es a partir de ir eliminando las restricciones que se va construyendo la regulación vitivinícola. Y lo que han hecho ellos es optar por una forma distinta de regulación, crear las denominadas áreas vitivinícolas estadounidenses o ABA, que sustituyen a las denominaciones de origen tradicionales europeas. Y tienen muchísimas. Regulan la construcción de la bodega, su operación, producción de vino. Hay toda una historia pues de la producción vitivinícola en Estados Unidos que también es interesante. Pues de todas ellas México tiene mucho que aprender y tenemos que construir nuestro propio derecho vitivinícola y nuestro concepto pues de regulación de producción y sobre todo entender dónde queremos ver a la industria vitivinícola en los siguientes 50, 100 años, ¿no? Sobre todo porque es un área de oportunidad no solamente laboral, sino también de turismo. Es un sector industrial muy importante en México y en el mundo. Su consumo genera grandes ingresos para los países, sobre todo para el Estado mexicano. Y sin duda hay que seguir apostándole no solamente una regulación, sino también a un escenario más participativo por parte de políticas públicas, de la iniciativa privada y también del sector turismo. Pero querido Oscar, se nos acabó el tiempo aquí en la radio y quisiera pedirte redes sociales. ¿Dónde te encontramos? Claro que sí. Bueno, en X, anteriormente llamado Twitter, es @OCBarney, que es O de Oscar, C de Cruz, Barney. Desde luego Facebook, simplemente me buscan con mi nombre, ahí aparezco. Y por supuesto en Instagram, también ahí me pueden encontrar y encantado pues de compartir con el auditorio. En el caso de Instagram es con mi nombre, Oscar Cruz Barney, y compartir con ustedes pues noticias vitivinícolas, temas de regulación del vino y otros temas pues de historia del derecho, comercio exterior y abogacía. Bueno, pues ahí tenemos toda la información. Yo quiero agradecerte, querido Oscar, el que hayas colaborado con el IMER Radio en este tema tan importante y tan interesante. Yo soy Jessica Torres y nos escuchamos el próximo viernes a través del IMER Radio. Que tengan un extraordinario fin de semana. Adiós, gracias, Oscar. Gracias, adiós. Esto fue Luchando por la Justicia. Gracias por escucharnos. Luchando por la Justicia.